Para hoy traemos un tema que puede ser un poco. Cuando lo montábamos, mi compañero y yo pensábamos en que es un tema un poco salido de los cabellos, ¿cierto? Sin embargo, en las revisiones que hacíamos desde lo teórico, nos dábamos cuenta de la relación que hay entre la temática anterior, que era sobre las nuevas adicciones, y un tema que nos convocó durante este mes de septiembre, que era el cuerpo, ¿cierto? Que esa fue la temática del Festival de Artes. Me imagino que algunos de ustedes o muchos de ustedes tuvieron la posibilidad de darse cuenta de los productos que hicieron los chicos para traer pues como a escena acá en el colegio con lo del Festival de Artes. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que es un tema pues que cobra mucha relevancia como en el hilo conductor de lo que venimos trabajando sobre el cuerpo. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy es la moda y su impacto en la construcción de identidad. Creo que se hace indiscutible, en primer lugar, pues tener como clara qué es la identidad, sobre todo porque muchas veces y muchos teóricos en algún momento me confirman porfa si ya se ve la presentación. Sí, sí, se está viendo. De pronto, si la puedes poner en modo presentación. Ay, pensé que ya estaba en modo presentación, espérame. Santiago, ¿me confirmas ahí, porfa? Si ya se ve grande, yo ya la tengo grandota. No se ve como en el archivo PowerPoint. Ya, o tampoco. ¿Será que no sé cómo hacerlo? No, entonces ahí, pues, no hay problema. Creo que la letra está de buen tamaño. Bueno, me disculpan ahí la falla técnica. Recuerden, bueno, hoy estoy sola porque mi compañero Santiago está en convivencia, entonces tengamos en cuenta que si presento pantalla no puedo darme cuenta si de pronto hay comentarios en el chat. Eso es cierto. Ujú. La ventaja es que como somos poquitos, entonces vamos conversando, ¿listo? Entonces les decía que era muy importante, en primer lugar, definir qué es ese asunto de la identificación, sobre todo porque algunos teóricos a lo largo de la historia, algunos teóricos desde la psicología, lo que han hecho es en algunas oportunidades homologar lo que es la identidad y lo que es la personalidad. Sin embargo, teóricos un poco más contemporáneos han permitido hacer una diferenciación significativa entre lo que es un concepto y el otro, ¿cierto? Diferenciación que surge básicamente de esa posibilidad del encuentro en sociedad que nos permite construir esa identidad, ¿cierto? La identidad entonces está enmarcada por unas características que el individuo va construyendo en términos sociales, en términos familiares, en el encuentro con el otro, ¿cierto? Entonces les voy a leer literalmente. Él dice que se entiende como las características que posee un individuo mediante las cuales es conocido. ¿Qué nos hace a nosotros Pero ser nosotros? nos quedamos en la primera diapositiva. Ay, no, pero entonces, ¿qué es lo que Ahí pasa? sí está la Espérame. segunda ya. Ahí sí está en la segunda. Listo. Lo voy a dejar así pequeñito para poder, porque si yo lo estaba viendo grande y ya estaba Vale. en la segunda y bueno, me perdí. Entonces, sin desconocer los aspectos biológicos que diferencian una cantidad de características de lo que es un hombre, una mujer, etcétera, todo el tema de género, la identidad la formamos a partir de la interacción con el otro, eso que les estaba contando, del asunto familiar, del asunto social, en la escuela, en los ambientes sociales, en los ambientes externos, donde todas las personas se desenvuelven, ¿cierto? La identidad así construida va a fluir en la manera como, va a influir en la manera como actuamos en el mundo. Recordemos que en el tema social,
cada sociedad está determinada por unas características específicas que son idiosincráticas, ¿cierto? La alimentación, la música, la ropa, bueno, ayúdenme pues que de pronto se me olvida alguna, en una cantidad de características que permiten que esa cultura, que esa sociedad, que ese país, que esa región tenga unas condiciones que lo hagan ser propio, ¿cierto? Sin embargo, hay un asunto que es ecléctico, en el que técnicamente las sociedades somos un compilado de un montón de características que no necesariamente son genuinas, ¿cierto? Eh, y no son genuinas porque muy pocas, yo creería que las culturas indígenas, las comunidades indígenas son realmente genuinas en muchas características. Terminamos recopilando y recogiendo una cantidad de asuntos de todas partes, más o menos en la lógica de lo que pasa con el adolescente. El adolescente lo que hace es pasar por un tamiz, yo siempre pongo ese ejemplo, pasar por un tamiz una cantidad de realidades sociales, familiares, pues individuales, y lo que hace es a partir del paso por ese tamiz construir un pilar de personalidad, ¿cierto? En este caso, una identidad propia. La diferencia con la personalidad es justamente que la personalidad tiene que ver con esos asuntos que son propios, lo que me hace ser introvertido, extrovertido, lo que me hace ser imprudente, lo que me consolida desde mi ser y que se escenifica en esa identidad, en todos esos constructos sociales que nosotros vamos tejiendo. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Supongo que sí. Sí, señora. Sí, Ana, acá pongo el micrófono. Perfecto. Entonces miren que yo solamente traigo dos características para poner en conversación y tienen que ver con la moda y con la música a lo largo de la historia. Y cómo cada una de esas características permiten que mi relación en sociedad cambie de acuerdo a esas tendencias mediáticas que hayan en el momento, ¿cierto? A ver, aquí habemos personas de generaciones de los 70s. Díganme sí o no. Sí. Perfecto. Paola. Paola, ¿cómo era la pinta en los años 70? No sé, pues muchos cuadros, ¿no? Bota campana, faldas de bota campana también. Sí. Recuerde, pues yo era niña, ¿no? No soy tan 70 ya mayor. Pero mi mamá usaba cosas de cuadros, cosas brillantes, faldita corta y bota campana. Me acuerdo de esos pantalones muy bota campana. Perfecto. Don Alejandro, ¿usted qué época es? Aló, Hola, don Alejandro, ¿cómo está? muy bien usted. Bien, gracias. Yo soy del modelo 64, yo soy jovencito. Jovencito. Modelo 64. ¿Y cómo eran las pintas en ese modelo, don Alejandro? Ah, no, a mí me tocó estrenar botatú y pantalón estrecho. Y yo era delgado cuando eso, ahora que estoy gordo no me queda bien, pero en esa época ahí me quedaba bien. Botatú, no, perdón, botacampana. Ajá. Y como mi mamá, Perfecto. y como mi mamá era modista, entonces ella me hacía la ropa como si estuviera a la moda. Excelente. Muy bien. ¿Y cómo esas modas determinaban ciertos comportamientos? Santiago, Isa o Diana, cuéntenos un poquito si ustedes sienten que ese tránsito por la moda hizo que su propiocepción, su caminar, su forma de desenvolverse en la sociedad cambiara un poquito, o si siempre se han mantenido de la misma manera, pues como a lo largo de la historia.
Pues, a ver, yo nací en el 85, personalmente, y es poco digamos, estaba yo más bien, más que influenciado por la moda o por temas externos. La niñez mía sí la recuerdo muy rodeada es como de mi familia, porque eran grupos muy grandes, entonces éramos muchos primos, los padres de uno generalmente tenían bastante cantidad de hermanos y eso daba para que fueran muchos primos los que estuviéramos en fiestas. Y obviamente allí también había pues, todo el tema de ropa y de cultura, pero era más interno, era algo más familiar, más no algo de pronto como muy influenciado o así lo recuerdo yo particularmente. Ujú. Pero miren que particularmente, como lo pone Santiago, de todas formas hay una influencia, ¿cierto? O sea, no la moda, la tendencia, la música, los géneros, no sé qué, nunca salen de la nada, siempre salen de una tendencia más allá, en otro país, en otra cultura, en otro lugar, en otro que finalmente vuelve tendencia, hace tan repetitivo cierto comportamiento, cierta tendencia, no cierta moda que la convierte en tendencia, ¿cierto? Entonces, miren que seguimos siendo una colcha de retazos. Somos como una colcha de retazos que recoge una cantidad de asuntos. ¿Qué pasa? Que yo traigo dos características que yo creo que son de las más nombradas y es la moda y la música. Sin embargo, y por eso les decía ahorita que en el montaje de la presentación encontrábamos la relación con el tema anterior, que eran las nuevas adicciones, porque entonces esos asuntos que se van volviendo tendencia generan unas identidades ajenas, unas identidades que puede que no respondan a mis características particulares, pero que se vuelven tan necesarias para poder estar en sociedad, para poder vincularme con el otro, que entonces yo acojo esa tendencia. Y nosotros, por ejemplo, lo pensábamos puntualmente con el tema de los vaporizadores, por ejemplo, que en este momento son una tendencia y son una tendencia mundial, ¿cierto? Ya la moda es el vaporizador desechable, el vaporizador portable, fácil de manejar, no sé qué, y todo el mundo siente, bueno, mucha gente siente que quedan súper cool con el vaporizador, ¿cierto? Entonces, miren que esas tendencias lo que van haciendo es generando unas condiciones ambientales que hacen que las personas se vayan adhiriendo a esas tendencias y desaparezcan muchas condiciones que pueden ser incluso de la personalidad individual, ¿cierto? Entonces, bueno, por aquí la tendencia de los hombres. En la música, hemos dado, yo creo que un vuelco gigantesco culturalmente. En Colombia, ¿qué música se...? No. Si le preguntamos a un adolescente de esta generación, ¿cuál es la música propia de los colombianos? ¿Ustedes qué creen que responderían ellos? Muy probablemente no reconozcan la cumbia No. como la música autóctona de nuestro país. Probablemente identifiquen el vallenato, Sí. probablemente identifiquen la salsa con Cali, identifiquen el reggaetón con Medellín, y bueno, y así muchos géneros musicales que no necesariamente son los que se suponen autóctonos, ¿cierto? Entonces, miren que hay una construcción que hay un asunto de identidad en términos culturales, y es que Colombia siempre se va a asociar con la cumbia, pero en el transcurso de la historia esa cumbia cambia y ahora hablamos de, ¿cómo es que se llama este nuevo género? La que no es electrónica, si de pronto me ayudan, que no es electrónica, pero tampoco es reggaetón,
pero está como en la mitad. El trap, creo. El trap, pero hay otra, Hay la otra. Mm. guaracha. Ah, sí. La guaracha es un género musical mucho más reciente, que también responde a una cantidad de necesidades culturales, pero que no necesariamente habla de una identidad propia, ¿cierto? De una identidad específica de nuestro país. Por el contrario, simplemente es un tránsito histórico que permite que los muchachos se hagan a un lugar. ¿Qué pasa? Que esas condiciones mediáticas de música, de ropa, van generando una colusión entre ellas. Entonces, me explico. El reggaetonero, o sea, ¿ustedes cómo se imaginan físicamente a un reggaetonero? Su forma de vestir. Sí. Con muchas joyas. Con ropas anchas. Sí. Colores, muchos colores. Uh-huh. ¿Y cómo se imaginan ustedes la vestimenta para una persona que vaya a un toque de guaracha? Uy, no, es que sí, yo no sé si he escuchado guaracha. Ahí sí, me Yo corchó. me... Isa. Isa. No. Pues no sé qué es la guaracha, me la imagino que no es tan actual, me imagino, pues entonces que la gente que va, que ropa más clásica. No, nos la imaginamos mal. ¿Y No sé qué es si la ustedes han guaracha? visto estas gafas gigantes. Espérenme, yo busco por aquí la ventaja de la tecnología. Espérenme, yo busco por aquí una foto de una... Ya nos vamos a poner Con en una canción, o buscar con cuál. una canción. Hasta de pronto sí la hemos Espérenme, verás, yo les escuchado, busco. pero ¡Ay! Dios mío, hice un daño. Espérenme No, un es momento. la guarachera de Cuba. No se asocia con la guarachera de Cuba. Menos. Ya sí no sé cómo voy a ir vestida. Espérenme, verás, yo les pongo aquí una guaracha para que nos vayamos asociando. Porque esto es ahí lo que se ven los escuchan los modelos. chicos. Por eso, muy seguramente ya la escuchamos, pero no sabemos que se llama así. No la identificamos, exacto. Exactamente. La guaracha es repetitiva. Se parece a por eso les decía, es como entre un reggaetón y una electrónica. Vea, ya terminamos hasta escuchando música aquí. Ahí sí me escuchan Pues sí, se escucha un poco bajito, pero sí. Ah, ok. Ok. Hay que plantear la pinta. Es que Listo. es una mezcla como de varios sonidos ahí. Perfecto. Con esa canción, ese pedacito que escuchamos, ¿cómo se imaginan ustedes la pinta? Como muy fresca, muy suelta para poder brincar. Uh-huh. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, miremos que el asunto de cada género musical
representa por sí solo una tendencia en moda, una movilidad en moda, en asuntos culturales, en asuntos sociales, porque entonces, entonces uno iba, bueno, a mí yo nunca he ido, pero las personas van a un concierto de reggaetón, van a un concierto de vallenatos, van a una rumba de electrónica, pero van es a un toque de guaracha, o sea, ya no es un concierto, es un toque. Y así van cambiando una cantidad de asuntos que lo que hacen es generar una movilidad. ¿Qué pasa? Que en temas de promoción y prevención, que es, yo creo que es el objetivo tras bambalinas que traemos con el tema, hay un asunto que tiene que ver con la construcción de personalidad, con la construcción de identidad, en la que los chicos, niños, niñas, adolescentes pueden empezar a tener unas prácticas de riesgo o unas prácticas de prevención que les permitan hacer frente a esas situaciones que posibilitan ciertas tendencias sociales y que nosotros, ahí es donde nosotros necesitamos empezar a hacer una mediación como adultos. ¿A qué me refiero? Como les decía ahorita, en los toques de electrónica hay un ambiente social que posibilita el consumo de ciertas sustancias, que posibilita el encuentro con ciertas posibilidades, que posibilita un encuentro social diferente, que puede permitir y que puede movilizar ciertos comportamientos de riesgo, ¿cierto? Espérenme que no supe si no es aquí. Entonces, en ese sentido, hay que acompañar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, como familia, qué prácticas de promoción y prevención estamos teniendo que posibiliten unas identidades individuales en términos de que los que tienen más de un hijo no tienen, pues no tienen identidades parecidas. Mi mamá tuvo 5, nosotros somos 5 y mi hermana mayor era vallenatera, mi hermano era salsero, mi otro hermano era más clásico y yo, bueno, ahí voy. Y así, ¿cierto? Cada chico, cada persona es un mundo. En ese sentido, cada persona tiene unas posibilidades, unos encuentros distintos o unos riesgos a los que se puede someter en ciertas prácticas, ¿cierto? ¿Qué es importante reconocer? Que como hay unos factores protectores dentro de las personalidades, una personalidad introvertida puede tener unos riesgos en ese vínculo con lo social porque no pone límites, porque no tiene claras las fronteras de los riesgos, porque le da miedo en lo social poner como su precedente. Una personalidad extrovertida, si bien uno pensaría, no, pues es que este se le mide a todo, es más arriesgado, no sé qué, pero también eso le puede dar unos factores protectores que le permitan poner unos límites más claros, ser mucho más contundente con esos límites y bueno, así. Entonces, como hay unos factores protectores en términos de personalidad, que recordemos que la personalidad sí es individual, hay unos factores de riesgo que tienen que ver con la construcción de identidad. Esa construcción de identidad muchas veces es inacabada, porque recordemos que es un asunto social y lo social está en constante cambio, está en constante evolución. No en vano, Paola nos ponía cuando yo estaba más pequeñita usaba la ropa de cierta manera, pero en este momento uso esta y como las tendencias son cíclicas, entonces están retomando los pantalones botacampana, los cuadros hace un tiempo estuvieron nuevamente en tendencia. Entonces, en eso cíclico de la identidad, hay asuntos que nosotros necesitamos consolidar de tal forma en términos de personalidad que le permitan al chico, a la chica, al niño, a la niña o incluso al adulto tener tan configurado, tener
tan consolidado y tan fuerte esos asuntos de personalidad que le permitan hacer frente a esas identificaciones, no como una cosa determinante, sino como una cosa que es fluctuante, que va cambiando, pero en la que yo también puedo poner unos precedentes. ¿En qué términos? La tendencia en este momento es usar el vaporizador, pero a mí no me interesa como adulta, ¿cierto? Pero al chico de, no sé, 15, 16 años, que está construyendo un vínculo social, que está haciéndose a un lugar en lo social, el grupo de amigos que lo acoge utiliza vaporizador, muy probablemente ese chico, para poder hacer frente a esa necesidad social, vaya a caer en la posibilidad de usar el vaporizador, ¿cierto? Y de todos los riesgos que devienen de ahí. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo nosotros acompañamos a nuestros hijos para que esa construcción, esas identificaciones a las que se vayan adhiriendo, tengan unas claridades tales en términos de personalidad que los chicos puedan hacer frente a ellas. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? ¿O estoy muy volada? Díganme la verdad. Listo. Entonces, miren que lo que termina pasando es como, no sé si conocen las máscaras del teatro. Lo que termina pasando es que vamos siendo personas estructuralmente con una personalidad que nos vamos poniendo unas máscaras de acuerdo a la necesidad. ¿Listo? De acuerdo a la necesidad mediática, de acuerdo a la necesidad social, de acuerdo a la necesidad que nos van poniendo nuestro grupo de amigos, y a partir de ahí nos vamos movilizando, ¿cierto? Entonces, cuando estoy en el trabajo, soy seria, soy no sé qué, porque eso me lo exige mi empleo. Pero cuando estoy de rumba, en el toque de la guaracha, soy otra y me transformo. No necesariamente esas máscaras, quiero que me entiendan, no tienen una connotación ni positiva ni negativa, porque finalmente todos somos seres sociales, estamos inmiscuidos en la sociedad, y esa sociedad, si bien no nos determina, sí nos pilariza una cantidad de prácticas, una cantidad de posibilidades en relaciones con nosotros mismos o con el otro, ¿cierto? Entonces esas máscaras simplemente son estrategias que vamos ataviando los humanos para hacer frente con las necesidades que van surgiendo. Entonces no son ni buenas ni malas, simplemente están ahí. El asunto es cómo nosotros posibilitamos que esas máscaras se vayan desmontando y dando apertura a nuevas posibilidades que nos permitan hacer frente a nuevas realidades sociales de la mejor manera posible. ¿Listo? Vamos a ver aquí un videíto. Nuevamente me confirman, porfa, si sí se ve. Me confirman, porfa, si se ve y se escucha bien. Se ve, pero como muy lento. Y no se Espérenme, escucha. pongámoslo Y no se directo. escucha. Espérenme, pongámoslo entonces directamente desde YouTube, porque yo soy muy ñoña con la tecnología y ofrezco disculpas. Lo tuyo es la guaracha. No, lo mío es Darío Gómez. Lo mío no es la guaracha, no les digo que me perdí en el nombre. Pero mientras vas poniendo el video, sí, ahorita mencionaste algo que no con mi hijo, sino con mi sobrina, de un momento a otro empezó con unos gustos por el rock, y yo como que, wow, increíble, y cantando canciones de rock, y yo creía, ¿qué horas pasó esto? Como no, entonces ya después lo asocié de pronto es a la influencia ya desde los padres, de pronto toda esta situación de pandemia obligó a que compartieran
mucho más tiempo nuestros hijos con nosotros. Pronto no tuvieron esa posibilidad de socializar durante bastante tiempo e hizo que pronto cambiaran un poco sus gustos en muchos sentidos. Sí, total, total. Acuérdense que las identificaciones vienen de todas partes, vienen desde lo familiar, vienen desde lo social, vienen desde los amigos. Aparecieron 4.850 pantallas, eso sí es normal. Ay, ¿qué hice? No había visto No, este. Es como pero ya abre otra pestaña ahí arriba y exacto, listo. Ay, Dios Ajá. mío. Ahí en donde dice nueva pestaña y No, espera. buscas. Espérenme, lo vuelvo a hacer. Acuérdense que soy lenta. Pido paciencia. Bueno, espérenme a ver si aquí ya sí. Sí, Pau, más o menos. Me confirman, porfa, si se ve. Sí. Listo. Morning class. In today's lesson, you will read about Plato's allegory. In Plato's allegory, he talks about human beings living in a cave. All their lives, all their childhood, all their conception, all they can do because they have never been outside of this cave. All they know about life is this dark wall. However, one day, a slave is released, and he discovers a whole new world outside of the cave. And because he is now the enlightened one, his job is to come and free those that are still trapped in the cave. No. Desde ahí. Look, think about it like this. Front row consists of kings, bishops, queens, pretty much the people in charge of the country. The second row is made up of pawns. The pawns are the least important and are pretty much what the leaders use to protect and benefit themselves. They're meant to be used for your own advantage. Don't forget your red nose. Put it on. Now I'll pass you on to Harlem. Segment on.
today to treat them. Con el video y con lo que Santiago nos estaba mencionando antes de empezar el video, nos ponen, pues pongo otra vez en el tintero dos temas bien importantes. Uno que tiene que ver con el consumismo y con el asunto netamente social, en el tema de hasta qué punto nosotros somos capaces o no de abstraernos de esas tendencias que socialmente se estén estableciendo, y tiene que ver con todo el tema de la globalización, con todo el tema de las estrategias de mercadeo, con todo el tema de la psicología del mercadeo, que es un tema muy amplio, pero que básicamente lo que hace es generar esas necesidades identitarias para que los chicos, los adultos, las personas en términos generales, nos vayamos vinculando de cierta manera con ciertos asuntos que ellos necesitan movilizar en términos sociales. Y hay otra cosa que la pone Santiago, que es bien interesante, que también la hemos conversado de pronto, grosso modo, en alguno de los conversatorios, y que tiene que ver con esos rezagos que nos está dejando la pandemia, ¿cierto? Las identificaciones son muy importantes para estructurar una cantidad de características en los niños, niñas y adolescentes. Afortunado o desafortunadamente, la pandemia, estar encerrados con nuestros hijos, nos ha permitido darles a conocer a ellos muchos asuntos estructurantes nuestros que a ellos les permite encontrarse con otras formas de hacer, ¿cierto? Cuando Santiago ponía el asunto de es que mi sobrino empezó a tener un interés por el rock que antes nunca había aparecido, pero que tiene de pronto que ver con ese asunto familiar, con un asunto familiar que no estaba muy marcado, pues porque en esta sociedad estamos abocados pues a un asunto muy apresurado, donde poco se comparten esos asuntos de gustos, de intereses, de afinidades con nuestros hijos o nuestros hijos con nosotros, ¿cierto? Entonces, en esas construcciones identitarias también hay un tema muy, muy, muy importante que tiene que ver con la estructura familiar. Finalmente, los papás somos el primer objeto de identificación que tienen los niños, ¿cierto? Es el primer asidero de donde ellos empiezan a agarrar cosas que van a pasar luego por ese tamiz, lo que les explicaba ahorita. Es el primer referente con el que ellos se relacionan en relación, valga la redundancia, a muchas cosas, a la alimentación, al estilo de vida, a los gustos musicales, a las formas de vestirse, absolutamente a todos los papás somos el primer referente de identificación. Entonces, en ese asunto, por eso les ponían los factores protectores y los factores de riesgo. En ese asunto de ser nosotros el primer objeto identitario, podemos posibilitar la construcción de unos factores protectores que pilaricen de tal manera que cuando el chico se vea enfrentado a situaciones sociales de riesgo, pueda tomar decisiones un poco más acertadas, ¿cierto? Y lo pongo como así con un paréntesis de un poco más acertadas, porque finalmente en la adolescencia, justamente, que es la época de la vida en la que nosotros hacemos ese tamiz de un montón de circunstancias, de un montón de realidades sociales, sí o sí, los chicos se van a ver enfrentados y muchas veces van a tomar la decisión de probar, de arriesgarse, de tomar decisiones que distan un poco de esos constructos con los que los papás hayan podido consolidar, pero que muy probablemente cuando logran despojarse de esas marcas
de esas máscaras, perdón, de identificaciones sociales, cuando se despojan de esa, cuando sueltan un poco ese asunto de lo que está allá y no es mío, cuando logran poner esos límites sociales, se encuentran consigo mismos. Y ahí es donde uno puede decir, yo soy parte del mundo, pero no estoy inmersa en el mundo, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo también puedo decir, bueno, el vaporizador es una tendencia, pero a mí no me interesa utilizarlo, independiente de que sea tendencia. El iPhone es una tendencia, pero a mí me gusta más Samsung, pues por decir cualquier ejemplo burdo. Es esa posibilidad que nosotros empezamos a consolidar. Estamos en este momento en una generación con muchas aristas en todo ese proceso de identificación, porque la globalización, porque los medios de comunicación, porque hay más posibilidad de acceder a unos constructos identitarios mucho más amplios. Antes, bueno, en mi época era mi familia, mis amiguitos del barrio, pero no había tanto acceso, por ejemplo, al internet, a descubrir tendencias mundiales, a encontrar una cantidad de nuevas necesidades que me confrontaran con otras posibilidades. Entonces, en este momento, el reto de los papás es mucho más ambicioso, es mucho más grande, pero también pienso que es mucho más, que requiere mucho más compromiso de parte de las figuras que estemos siendo representativas para los chicos, porque es a partir de ahí, de esas figuras representativas, que nosotros podemos empezar a configurar en los muchachos un desaprender modelos, desaprender tendencias, que les podemos posibilitar a ellos construir unas posturas personales claras respecto a ciertos asuntos de riesgo o ciertos asuntos protectores que les van a permitir a ellos ser unos adultos medianamente más sanos. Y yo creo que esa es la gran conclusión que sacamos, ¿cierto? Para poder que hayan unos adultos emocionalmente más fuertes, necesitamos que los niños, niñas y adolescentes de esta generación sean mucho más fuertes en muchas cosas. Nosotros lo hablábamos en algún momento en otro espacio, y es el asunto de que nos estamos quejando de los adolescentes y de los niños de esta generación porque prácticamente el mundo les debe, porque hay que entregarles pues una cantidad de cosas, porque hay que suplir una cantidad de necesidades, pero finalmente la generación de esta época es producto de lo que nosotros hemos configurado de esa generación. Entonces yo creo que es el momento también de pensarnos cómo podemos transformar una cantidad de prácticas al interior de nuestro hogar, con nuestra familia cercana, para que esa generación que nosotros estamos construyendo sea una generación de límites claros, sea una generación que sea capaz de sentar sus precedentes, sea una generación que se posibilite vivir una vida tranquila, pero que tengan muy claros los riesgos a los que se pueden someter con ciertas prácticas. Finalmente terminamos con una frase de Oscar Wilde, que dice: la mayoría de las personas son otras, sus pensamientos, las opiniones de otros, su vida, una imitación, sus pasiones, una cita, porque terminamos acogiendo como propias muchas cosas que son de otros. Comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. Los escucho. O todo quedó muy claro o todo fue muy enredado. O se me dañó el audio. Ana, me gustó, quedó claro, gracias. Gracias, Isa. ¿Paola o Santiago? Pues
digamos que uno lo vive tan en el día a día que uno no tiene o sea, uno identifica la moda como por ciertos momentos, pero no con ese raciocinio que va atado a muchos otros elementos y que finalmente son los que nos marcan. Y, y verlo ahora, o sea, digamos que esa música, pues la música que tú nos pusiste, sí la escucha uno, pero no me había detenido a pensar que era como la parte que está influyendo, ni cómo los chicos se identifican o no, porque me imagino que habrá un grupo que no, pues que no comparta, pero la gran mayoría sí, y cómo eso los lleva. Y sí, Otto el otro día me hizo un comentario que yo no lo entendí, la verdad, o sea, bueno, yo lo entendí me dijo, es que esa persona es muy guisa. Y yo, bueno, yo tengo un significado de guisa, entonces le decía, explícame, ¿qué es guisa? Y no podía explicarme, no sabía cómo explicarme. Y finalmente vio un video de algo y me dijo, eso es guisa. Y yo le dije, no, pero eso para mí no significa guisa. O sea, no sé cómo es. Y claro, entonces me dijo, es que miran el pantalón, es que miran los zapatos, es que y yo no me había dado cuenta de nada de eso y no entendía. Y ahora que tú lo explicas, sí, porque esa persona que él me mostró era de un video y era música muy parecida a la que mostró. Entonces, sí, ese lenguaje, cómo se permea en todo, y si no nos damos cuenta, pues nos estamos perdiendo de ciertas cosas que a ellos les están impactando. Sí. Santiago. No, agradecerte por el espacio, Ana, y efectivamente, como lo dice Paola, pronto todo muchas veces se nos vuelve como paisaje y no tomamos esos segundos, minutos para analizar un poco lo que está rodeando a nuestros hijos. Entonces también es como muy acertado todo lo que tú nos mencionas para de pronto hacer un alto en el camino y decir, bueno, que cómo está siendo rodeado mi hijo en temas de gustos, de qué ven en internet, mi hijo está con un hábito de lectura muy grande, entonces también ver qué es lo que está leyendo, porque eso obviamente le va a empezar a generar, a formar esa identidad. Aunque yo pienso que, Sí. digamos, yo me asocio mucho con mi hijo. Mi hijo está en tercero, mi hijo tiene 9 años, Martín, y yo a los 9 años tampoco es que me acuerde que tuviera una gran influencia. Digamos que esa identidad se va marcando de pronto a una edad un poco mayor, un poco más adolescente, pero sin duda alguna, obviamente, desde ya empieza a generar esas tendencias que muy seguramente lo van a formar en un futuro. Pero desde ya vale la pena hacer esa revisión de qué es lo que está haciendo para si hay alguna situación, pues efectivamente poderla corregir. Perfecto. Alejandro. Yo tendría como una inquietud hablando de esto y de lo que acaba de decir Santiago sobre la formación y sobre el ejemplo y la identidad. ¿Eso tiene algún momento en que termine? O sea, uno dice, bueno, hasta aquí ya la función terminó porque cumplió la mayoría de la edad, o hay algún momento específico para ese detalle. Alejandro, qué pregunta tan técnica. Porque, a ver, uno pensaría que la adolescencia como ciclo vital estructurante, una vez se resuelve, digámoslo, como tal ese ciclo vital, ya quedan un montón de asuntos consolidados que se llevan a la adultez y que ya simplemente lo que hacen es transformarse de acuerdo a necesidades, que ya no son tan estructurantes, perdón, en términos de esos cambios ya no se hacen de manera tan significativa, sino que son más transformaciones básicas en esas decisiones que se hayan tomado. Eso que yo les decía del tamiz, en la adolescencia yo paso todo por el tamiz, pero ya eso que tamicé, eso que ya me quedó coladito, digámoslo así, es lo que va a ser estructural en mí. Sin embargo,
Y ese, sin embargo, lo pongo pues como entre comillas. Sin embargo, en este asunto de que los ciclos vitales cada vez van teniendo unos periodos diferentes, porque la adolescencia hace algunos años empezaba a los 14 años, pero cada vez ha empezado un poco más temprano, también hace que esos ciclos cambien, ¿cierto? Cuando hay personas que tienen una adolescencia tardía, cuando hay personas con unas inmadureces emocionales significativamente, pues clínicas, significativamente clínicas, lo que hace es que ese periodo varíe, ¿cierto? Entonces, yo no te puedo decir exactamente es hasta, no sé, hasta los 20 años y hasta ahí ya la cosa terminó, no. Yo creo que depende mucho. Yo creo no, depende mucho de cómo el sujeto o la persona de la que estemos conversando esté haciendo el tránsito por cada uno de sus ciclos de vida. Mira que, por ejemplo, Santiago nos pone, mi hijo tiene 9 años y es un lector activo todo el tiempo, pero cuando yo tenía 9 años no era tan lectora. Entonces es un asunto muy particularizado dependiendo de una cantidad de factores internos, de factores emocionales, pero también de unos factores externos que pueden permitir que ciertos ciclos se transiten de forma mucho más fácil o que se transiten de una forma más acelerada. ¿Listo? Bueno, familias, les agradezco mucho. Recuerden, por favor, colaborarme con diligenciar la encuesta de evaluación. Nos vemos nuevamente el 15 de octubre. El 15 de octubre la temática que vamos a abordar es la soledad de los niños actuales. Me gustaría, aprovechando que hay aquí de todo un poquito, más pequeñas, Santiago que Martín es pequeño, Alejandro y Paola que son de chicos más adolescentes. El 15 estamos en descanso. Buen punto. Sí, señor, el 15 de octubre es receso. Bueno, revisaré las fechas. Importante que sepamos que la próxima temática es la soledad de los niños actuales. Pregunta, ¿es un tema que los convocaría a ustedes también como hijos de chicos adolescentes o es un tema que podemos manejar solo con los primeros niveles? Paola y Santiago, ¿qué piensan? Para Pero es saber que si convocamos nuevamente a se te todos. entrecortó un poco cuando estabas diciendo como cuál era la pregunta, qué pena. Que si les parece que es una temática que podemos abrir a todo el colegio o solo la desarrollamos con los chicos de la primaria. Alejandro. A ver, yo antes de contestar la pregunta sería, o me tengo una inquietud, bueno, ¿por qué la gente está asistiendo más, por ejemplo, a las tertulias que fueron la que fue presencial y por qué no van a las tertulias virtuales? Ahora 15 días, tengo las tertulias en el colegio, no, hace un poquito más de pronto. Sí. Fíjense, pues no fueron muchos, pero fueron muchos más de los que estamos asistiendo a las virtuales. Entonces, me parece como extraña la situación. Alejandro, nosotros también nos preguntamos lo mismo, sobre todo porque muchos papás en la encuesta pasada, la que hicimos antes, nos decían que era mucho más fácil asistir a los encuentros virtuales que de manera presencial. Entonces, nosotros lo que nos estamos pensando, incluso en la encuesta, lo que les preguntamos a ustedes es si asistirían a un encuentro mensual o un encuentro bimestral o cada 3 meses, para seguir haciéndolo con cada 15 días, pero tener al menos un encuentro presencial, dependiendo pues como de lo que surja en la encuesta, o cada mes o cada 2 meses. Entonces nos seguiríamos viendo cada 15 días, pero habría un encuentro presencial, porque de todas formas la presencialidad nos permite otras cosas, pues Alejandro que estuvo en el taller presencial es otra cosa, ¿cierto? La virtualidad pues limita un poco la intervención, limita el poder hacer una cantidad de asuntos. Sí, es diferente. Sí, total. Entonces, no, vamos a citar para otro encuentro presencial. Lo que pasa es que estamos pensando bien como la fecha para que no se cruce con otros asuntos, pues como académicos, pero la idea es seguir haciendo
seguir haciendo la periodicidad, pero pues sabemos que las familias no van a venir cada 15 días presencial. Entonces, por eso estamos haciendo la encuesta de cada cuánto les parece pertinente hacerlo presencial para seguir haciéndolo quincenal, pero con un encuentro presencial. Sí, señor. Entonces, bueno, la temática ya la tenemos clara. Recuerden que la invitación les llega unos días antes. Ofrecemos disculpas porque esta semana salió muy retrasada, salió apenas ayer, pero han pasado 8.825 cosas acá. Entonces, ahí ofrezco disculpas. Lo más probable es que, teniendo en cuenta que el 15 es receso escolar, lo más probable es que se realice el 8 de octubre. ¿Listo? La temática, vuelvo y se las recuerdo, es la soledad de los niños actuales. Nuevamente convocaremos a todo el colegio para mirar quién se asiste, con una invitación especial a los niños pues a los chicos a las familias de la primaria. Recuerden que estamos recogiendo las sugerencias temáticas para el próximo año, para sentarnos a hacer el cronograma del próximo año. Entonces, si de pronto se les ocurre, si tienen algún tema por ahí que consideren importante, nos lo hacen saber para nosotros tenerlo en cuenta en el cronograma. Les agradezco mucho a todos la asistencia, la participación, la conexión y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Ana. Hasta luego a todos. Buen todos. día, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.